Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta tarde nos vamos a centrar en política. Vamos a hablar tanto de un gobierno local, el de aquí de Ferrol, como más a nivel nacional. Y para hablar de todo esto, esta tarde nos acompaña Diego Calvo, presidente del Partido Popular de A Coruña. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, principalmente, para empezar, me gustaría preguntarle por esa romería que tuvieron en el Ayuntamiento de Opino, que reunió a más de 3.500 personas. ¿Cómo fue? Bueno, pues era una vieja reivindicación desde hacía un par de años que querían recuperar un poco pues una jornada de convivencia de toda nuestra organización a nivel provincial. La verdad es que estamos encantados porque salió bien, el día era perfecto, no hacía demasiado calor y quedó todo bastante bien organizado, ¿no? La gente lo pasó bien y sobre todo pues daba gusto estar porque veías que realmente lo único que les preocupaba era que no querían irse para casa, ¿no? Espero que en años próximos sea repetida con el mismo éxito. Yo creo que es una buena idea siempre tener una jornada de convivencia de toda nuestra gente. Una fiesta en la que pudimos ver que se tenía buenos dotes con la tabla de surf en ese simulador que parecía que no se caía. Era casi obligado, ¿no? Porque llevamos una serie de atracciones para los niños también, sí, ¿no? Fue una parte fundamental y bueno, una vez de estar allí pues alguien tenía que romper un poco el hielo y me ha tocado a mí. Bueno, no se cayó, así que bien. Bueno, bien. Al final caí. Lo que pasa es que esa parte quedó censurada. Justo, bueno, lo que se vio. Vamos a centrarnos en el gobierno local. Lleva ya el ecuador de este gobierno, el de Ferrol, ¿cómo lo ve? Bueno, pues la verdad es que un poco sorprendido de las últimas declaraciones de este fin de semana del alcalde, ¿no? De los 3 alcaldes de las ciudades, pero en concreto en Ferrol, diciendo incluso que se pondría un 7, ¿no? En la nota. Yo creo que nosotros le dejaríamos a deber, un menos algo, y creo que los ciudadanos no llegarían al aprobado ni de coña, ¿no? Creo que después de 2 años tenemos una ciudad totalmente paralizada, un gobierno ausente en el que no se ha hecho nada, ¿no? Creo que se pusieron unas sillas en Esteiro, en una plaza, y el resto de la legislatura no se ha hecho absolutamente nada. Y estos que eran los que venían a gobernar, que representaban al pueblo, que venían a dialogar, pues resulta que duraron en el gobierno con sus socios un año aproximadamente, 1 año y 1 mes, rompieron porque eran incapaces de dialogar, y ahora resulta que la semana pasada en el último pleno, pues una concejal de su propio grupo también abandona haciendo críticas al alcalde de que es un autoritario, ¿no? Con lo cual vemos que todo aquello que decían era mentira y que lo que están haciendo es, en un gobierno totalmente minoritario, pues dejando a Ferrol en una situación muy complicada. Creo que lo peor es que vamos a seguir perdiendo otros 2 años, y es mucho en una ciudad perder 4 años, ¿no? 2 y 2 que nos quedan, y el gobierno que le toque a partir del año 19 pues va a tener que recuperar mucho tiempo perdido. Ese es el gran problema que tenemos a día de hoy en Ferrol. Martina Aneiros hacía unos días hablaba de un gobierno inestable. ¿Cree que va a durar toda la legislatura? Pues eso es una duda, ¿no? Yo creo que el alcalde, si tuviese un poco de decencia política, debería de dejarlo, ¿no? Oiga, después de 2 años han sido incapaces de presentar ni siquiera el presupuesto, no lo hicieron en el 16, como ya se pasaban los meses, dijeron, bueno, vamos a centrarnos en el 17 para cogerlo con ganas. Estamos en julio y no han hecho nada del 17. ¿Cree que presentarán a lo largo de este 2017 los presupuestos? ¿Podremos verlos? No, yo creo que seguirán hablando del presupuesto, pero no van a ser capaces de presentar nada, ¿no? Y esto que mucha gente que nos estará viendo dice, bueno, ¿y eso para qué vale? Bueno, pues eso vale para todo, ¿no? Porque los presupuestos es lo que te posibilita hacer cosas nuevas, distintas, o materializar las inversiones y las promesas que tú has concurrido a las elecciones, ¿no? Si no tienes esos presupuestos aprobados, no tienes nada. Pero lo peor ya no es que ni siquiera los lleguen a aprobar, es que no los han presentado, ¿no? Lo mínimo es decir, oiga, este es mi proyecto, a ver si cuento con el apoyo de otros grupos, si no, pues cederé en unas cosas, aceptaré otras y a ver si entre todos hacemos algo. No, es que no hemos llegado ni siquiera a esa fase. Yo lo que creo es que después de 2 años han sido incapaces de ni siquiera plantear las líneas básicas del presupuesto, ¿no? Lo cual nos da una idea de cuál es la acción de gobierno. Parece que una situación similar está pasando con esa tasa de saneamiento que llevan ya tiempo diciendo que van a consensuar entre los diferentes partidos para llegar a un consenso y establecer esas tasas. ¿Llegarán a un consenso? Bueno, pues yo creo que para llegar a un consenso lo primero que tendrían que hacer era hablar con los otros partidos, ¿no? No sé lo que han hecho con el Bloque o con el PSOE o con Ciudadanos, pero desde luego con el PP no se han molestado
en intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Y después de 2 años, cuando el gobierno anterior salió del gobierno, la empresa pública, en la que todos los ferrolanos tenemos el 51% de la propiedad, estaba saneada. Y 2 años más tarde tiene 6 millones de deuda, con lo cual, de desequilibrio, con lo cual hay un problema que es evidente. Yo no sé qué es lo que van a hacer. Es verdad que llegaron con un discurso diciendo que iban a municipalizar todo, todos los contratos iban a ser municipalizados, pero después de 2 años ni se han hecho trámites para municipalizar, ni se ha gestionado bien lo que existía, con lo cual a veces te genera realmente, dice, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer de verdad, ¿no? Porque si quisieran municipalizar, oiga, tendrían que haber empezado a trabajar, y si no, a la espera de municipalizar, vamos a intentar que no se deteriore la situación económica de la empresa, porque eso al final, de esos 6 millones de desequilibrios, un poco más de 3 le corresponden a los ferrolanos, que vamos a tener que pagar en un momento u otro, ¿no? Otro de los temas claves es esa peatonalización, que parece que bastantes entidades de la ciudad se han puesto en contra, pero según el alcalde habla que a final de año ya estará una parte peatonalizada. ¿Qué opina? ¿Tendremos peatonalización en el centro de Ferrol al terminar el año? Bueno, pues es otra de los ejemplos de cómo entienden la política, ¿no? Esto surge en la Semana Santa del año anterior, y aprovechando que en Semana Santa, lógicamente, se cierran algunas calles para celebrar la Semana Santa, pues la idea es que ya quedaran así, ¿no? Oiga, usted si quiere peatonalizar, que me parece una idea interesante, hay que ver cómo, de qué manera, en qué fases, qué calles, pues sería bueno hablar con los otros grupos, hablar con las asociaciones de comerciantes, fundamentalmente, con las asociaciones de vecinos, e intentar por lo menos dialogar y ponerlo encima de una mesa. Oiga, el objetivo es este. ¿Por qué calles empezamos? Está claro que el 100% de acuerdo y de unanimidad es muy difícil de conseguir, pero entre conseguir el 100% y no intentar nada, hay mucho camino que en 1 año y medio no lo han recorrido, ¿no? Entonces, oiga, ¿se va a peatonalizar el año que viene? No lo sé. Tiempo hay más que suficiente, si se quieren hacer las cosas bien. Ahora, si siguen trabajando de la misma manera, van a ser incapaces, y si lo hacen será en contra de todos los interesados y vecinos de esta zona y comerciantes de esta zona. En fin, creo que es uno más de los ejemplos de cómo entienden la política estos señores y cómo la llevan a la práctica, ¿no? Muchas entidades dicen que no es que no estén en contra de la peatonalización, sino lo que sucede es que creen que aún Ferrol no está preparado, que antes habría que prepararlo y posteriormente llevar a esa peatonalización. ¿Cree que actualmente pues, se podría tener un Ferrol peatonalizado? Bueno, yo creo que hay que hablar con todos los interesados y ver cuáles son sus problemas, ¿no? De los vecinos, las plazas de aparcamiento que se suprimen, de los comerciantes, los horarios de carga y descarga que no afecten a sus comercios, y eso lo hay que poner encima de una mesa. Yo creo que si se pone encima de una mesa y se buscan plazas alternativas, sí se podría hacer, y a lo mejor gradualmente, no todo de golpe, pero hay que hablar con ellos. Lo que no tiene sentido es peatonalizar unas calles para una gente que vive en ellas y que no quiere que lo hagas así. No tiene sentido, eso es lo contrario a la política. A política llegamos para intentar ayudar a nuestros vecinos y solucionar los problemas. No venimos a crear problemas nuevos. Por lo tanto, oiga, si no tiene ese acuerdo, si no es capaz de poner de acuerdo a todos y solucionar pues los problemas que se le vayan originando a los vecinos, a los comerciantes, o incluso a veces puede que esos temores no sean ciertos, bueno, pero habrá que analizarlos, habrá que ponerlos en práctica, comprobar que no son ciertos, habrá que hacer una demostración, en fin, hay que tener ganas de trabajar y hay que tener ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y no pensar que por ser alcalde uno puede hacer lo que quiera. Al fin y al cabo es lo que dijo la concejala, ¿no? Que el alcalde hace lo que le da la gana y ni siquiera con los del habla. ¿Qué vamos a esperar del resto de partidos y el resto de los vecinos? Otro de los temas, y viniendo aquí ya el verano, que comenzamos este miércoles ya el verano, es el tema de las playas y los socorristas. Parece que no paran de haber problemas, primero para la elección de esos socorristas, ahora parece que está un poco deteriorado los lugares en los que puedan trabajar, incluso la falta de instrumentos, aunque supuestamente desfibriladores que faltaban, ahora ya están, pero no tienen los trajes idóneos para trabajar. ¿Cree que lo resolverán, como decían, este lunes o ya a principios de esta semana? Bueno, pues a mí me gustaría que lo resolvieran, ¿no? Ferrol, uno de sus atractivos, uno de sus
fuentes turísticas son las playas que tenemos, ¿no? Siempre vamos presumiendo de ellas en todos los sitios, las ponemos como sitios idílicos a donde poder venir a pasar pues estas tardes de verano que estamos teniendo, pero si no tenemos los servicios estamos engañando a la gente, ¿no? Si llegamos allí y los paseos están pues estropeados, no fueron arreglados para la temporada ahora de verano, si llegamos y los socorristas pues en algunas playas no están o aún no fueron cubiertos los puestos de socorristas, pues tenemos un problema. Tenemos un problema no solo de seguridad en el baño, además aquí son todas playas, bueno, salvo Cariño, tal, mar abierto, en consecuencia son muy peligrosas y debemos de tener nuestros socorristas preparados, ¿no? Y el material, porque eso al final ayuda a crear una imagen de Ferrol, ¿no? Creo que cualquier persona que se acerca a las playas este verano, si llega y el paseo está, pues unas traviesas rotas, la barandilla también suelta o los tornillos sin poner, las cosas sin pintar y el puesto de socorrista sin cubrir, dice, Dios, ¿dónde estoy? El próximo día que escojo una playa no voy a venir aquí, ¿no? Y yo creo que eso no es lo que queremos. Creo que tienen que solucionar muchos problemas y las pruebas de socorristas con esos tiempos que pedían en una playa interior sin olas, hacerlas en oleaje, en fin. Eso, el primer día que uno llega al gobierno, pues lo puede entender, no llega y quiere hacer muchas cosas y a lo mejor, oiga, pues llevamos 2 años, ya han pasado 2 temporadas de verano donde hubo que escoger a los socorristas y creo que ya es tiempo suficiente como para aprender por lo menos muchas cosas y hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Creo que debían de ser más humildes y preguntar más. El plan presentado por la Xunta del Transporte Metropolitano parece que tiene varias discrepancias dependiendo las opciones. Cuéntenos un poco qué es lo que sucede. Bueno, yo las discrepancias de los concellos no las conozco en profundidad, ¿no? Creo que el plan de transporte metropolitano, que por cierto, empezó a funcionar en Galicia en Ferrol hace muchos años, cuando Alberto Núñez Feijóo era consellero de Política Territorial y llevaba la competencia de transportes. Creo que ha sido bueno desde aquella, porque no solo en Ferrol, se ha ido extendiendo por toda Galicia y facilita mucho el transporte dentro de todo el área, ¿no? Es cierto que ahora ya estamos hablando de un plan de transporte más complejo, ¿no? Más complejo porque permitimos que las líneas de otros ayuntamientos penetren en la ciudad, en Ferrol, y eso trae problemas entre las propias empresas de transporte, porque además estamos buscando que los menores de 18 años viajen gratis y eso tiene unos gastos para la Xunta de Galicia y también para los ayuntamientos. Y hay ayuntamientos que no están dispuestos a entrar en ese sistema. Para mí creo que es un problema porque, por ejemplo, en el área de Coruña y casi todos los ayuntamientos entraron menos 1 o 2 y se produce una fuerte discriminación. La gente joven tenemos que facilitarle que utilice el servicio público de transporte. Si se acostumbra uno de joven a utilizar los buses de transporte, pues es más fácil que de mayor, si tiene un buen sistema, siga siendo usuario, ¿no?, del transporte público. Y yo creo que ahí deberían de ser más generosos, pensar más en la comarca y menos en sus intereses municipales estrictamente, ¿no? Si eso se hace, pues espero que Ferrol siga siendo pues una referencia en el transporte metropolitano. Sí, porque parece que durante este curso ha estado marcado por las deficiencias en el transporte, que decían que desde Ferrol hasta Coruña se tardaba incluso menos yendo en bicicleta que montando en el tren. Aparte, pues volviendo a este tema, a ver si en este tema sí que se soluciona y se... Bueno, yo espero que sí, ¿no? Las comunicaciones han cambiado mucho en los últimos años, pero la asignatura que seguimos teniendo pendiente es el tren en comunicación con Coruña, ¿no? Tuvimos una durante muchos años que estuvo abandonada en un cajón, también tiene que ver con el ferrocarril, que era el tren al puerto exterior, 6 años metida en un cajón y afortunadamente pues acaba de adjudicar ahora y comenzará, que es una infraestructura importantísima y son pues 100 millones de euros, ¿no? Yo creo que es importante porque eso va a ayudar mucho a la economía. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no?, de la diversificación. Oiga, pues el puerto exterior cuando tenga tren va a ser mucho más competitivo, ¿no? En Coruña se están quejando de a ver cuándo se empieza a hablar del tren al puerto exterior. Bueno, pues en Ferrol empiezan las obras ya, y firmaron el acta el otro día, el replanteo, con lo cual las obras empezarán ya. Pero seguimos teniendo una asignatura pendiente que es la comunicación ferroviaria con Coruña, ¿no?, y nuestra conexión con las líneas del AVE. Yo espero que en los próximos años podamos avanzar y podamos disfrutar pues dentro de poco de unos tiempos razonables entre Coruña y Ferrol, ¿no? Aunque es cierto
que la vía actual pues pasa por muchas zonas pobladas, y cuando pasa por muchas zonas pobladas, pues empiezan las complicaciones, ¿no? Pero lógicamente tiene que mejorar, y ese es el trabajo en el que nos deberíamos de centrar todos. Viendo el panorama político actual, ¿cómo prevé las próximas elecciones municipales del 2019? Bueno, pues si las cosas siguen igual, yo creo que vamos a llegar muy mal a las elecciones. Vamos a llegar en general los ayuntamientos y sobre todo aquellos que están gestionados por algunos partidos, como puede ser el caso de Ferrol, de Coruño o de Santiago, ¿no? Van a llegar mal porque son 4 años perdidos, 4 años de bloqueo y 4 años en los que no se han hecho nada. En consecuencia, claro, cuando uno llega en esa situación, pues tiene que empezar a trabajar lo doble para intentar recuperar el nivel que debería de tener, ¿no? Con lo cual nos vamos a encontrar un panorama bastante fastidiado. Y de aquí al 19 es verdad que quedan 2 años, a mí me gustaría que cambiasen las cosas por el bien de la ciudad, en el caso de Ferrol, pero veo que va a ser muy complicado, ¿no? Porque hay una incapacidad manifiesta para tender puentes con la oposición, con algunos partidos de la oposición más aún, pero ahora ya vimos y ya hemos comprobado todos que incluso dentro del propio partido, ¿no? Es gente que no estaba acostumbrada a trabajar en equipo, que cada uno tiene sus intereses personales, y así no vamos a ningún lado y así no se puede gobernar una ciudad. ¿Qué diferencia el Partido Popular del resto de formaciones? Bueno, pues ante todo que tenemos una unidad interna bastante importante, ¿no? Y tenemos un criterio definido y tenemos experiencia de gestión. Es importante porque cuando uno llega a un ayuntamiento a veces puedes tener buenas ideas, o más que buenas ideas puedes tener muy buenas intenciones, pero al final tienes que hacer que una maquinaria administrativa funcione, que se puedan salir adelante las cosas, y para eso tienes que tener una cierta experiencia y un cierto conocimiento, ¿no? Si no, pues vas a pasarte muchísimo tiempo con todo paralizado. Y en el Partido Popular, pues afortunadamente tenemos un criterio claro. Creo que tuvimos 4 años donde gobernamos con mayoría y fueron muy buenos para la ciudad. Probablemente nos quedó alguna cosa por mejorar y sobre todo por explicar. Y en una situación muy mala, pues perdimos la mayoría, pero fuimos el partido más votado, ¿no? Y ante todo tenemos una unidad de criterio y sabemos gestionar una ciudad, ¿no? Lo que no haremos nunca será, en fin, pues hacer promesas y promesas y promesas, como hicieron otros grupos, y después cuando llegaron al gobierno, pues todo lo que te he dicho, pues ya no me acuerdo de nada. Centrándonos en el nivel ya nacional, conocíamos la victoria de Pedro Sánchez como el nuevo secretario general del Partido Socialista. ¿Qué le parece? Bueno, pues a alguna gente le sorprendió, ¿no? Yo creí que iba a ser más ajustado, la verdad. Pero bueno, los afiliados han elegido ese camino y ellos verán, ¿no? Este fin de semana pasado tuvieron ya el Congreso, salió elegido secretario general, pero fue el secretario general de la historia con menos apoyo, ¿no? Es curioso, cuando se hacen primarias, como dicen ellos, su secretario general es el que menos apoyo tiene. Bueno, pues yo creo que deberían de revisar muchas cosas, ¿no? Y me preocupa pues algunas de las cosas que han dicho, ¿no? Como ese pretendido aislacionismo de algún partido, supongo que se referirían al PP. Yo creo que así no se construye. El Partido Socialista ha sido a lo largo de la historia un partido importante en España, en muchas ciudades, en comunidades autónomas, porque ha sido un partido constitucionalista, ha sido un partido que tenía las ideas claras. Ahora hablan de territorio plurinacional en España con muchas nacionalidades. En el propio debate que habían tenido, el señor Pedro Sánchez parecía no tener muy claro qué era lo de la nación. En fin, hablan de muchas cosas que a mí me preocupan, y espero que en los próximos meses pues vayan asentando, que hayan sido, bueno, pues, en fin, más anuncios que otra historia, y que en los próximos meses se vaya asentando la dirección y sea un partido, o vuelva a ser el partido que fue en su momento y que necesitamos en España, ¿no? Igual que se necesita un Partido Popular, se necesita también un Partido Socialista. En este 39º Congreso Federal, que parecía, anteriormente hablaban de regeneración, de otra vez esa unión entre los partidos, se pudo ver otra vez esa división entre las diferentes partes de la organización. ¿Cree que esto puede beneficiar al Partido Popular? No, yo creo que no. Yo creo que la debilidad de un partido socialista es siempre mala, ¿no? Es siempre mala porque efectivamente ese votante del Partido Socialista, muchos se van a ir a otras opciones más radicales, ¿no? Y eso no creo que sea bueno. Yo quiero tener un Partido Socialista fuerte, unido, y con el que podamos debatir y llegar a muchos acuerdos. Unas veces ellos conseguirán más apoyos que nosotros y otras veces los conseguirá el PP. Pero tener una referencia enfrente es fundamental, ¿no?
y yo no la he visto en este Congreso porque sigo viendo pues esa división en la que Zapatero solo va al principio pero ya no se queda en la clausura, en fin, en la que se hacen una serie de referencias por parte del propio Pedro Sánchez que no tenían ningún sentido, ¿no? Hablar de, parece que nos quieren contar una realidad que no es la que está ahí fuera, ¿no? Decir, no, es que aquí los recortes llevamos 6 años con el PP. No, mire, el mayor recorte de la historia lo tuvo que hacer el Partido Socialista y el señor Zapatero. Y a partir de ahí, por haber empezado muy tarde, pues en algunos sitios hubo que trabajar mucho más. En fin, es a veces crear una historia o querer vendernos una descripción de lo que está pasando que no es correcta. Yo me imagino que los que estaban allí les gustará escuchar eso, ¿no? Pero dudo mucho que al resto de los españoles estén convencidos cuando escuchan esas palabras. De hecho, Pedro Sánchez se le vinculaba con Podemos, incluso creen la posibilidad de juntarse y presentar una moción de censura. Bueno, pues ya veremos lo que quieren hacer, ¿no? Tuvieron la posibilidad, ¿no? Yo creo que ante todo hay que ser serios, ¿no? En política no todo vale. Cuando fueron los últimos resultados, en principio hicieron un acuerdo, Pedro Sánchez llegó a un acuerdo y llegó a firmarlo con el de Ciudadanos, ¿no? Después parecía que quería hablar con el de Podemos, pero el de Podemos ya presentó el gobierno sin decírselo a Pedro Sánchez, ¿no? Y después Pedro Sánchez, como no quería facilitar la investidura al PP, pues se va y ahora vuelve, pero dice que en esta legislatura hablarán por... Oiga, yo creo que los ciudadanos están cansados de que los políticos vengamos a crear problemas. Los políticos están para solucionar los problemas de los ciudadanos y no los ciudadanos para solucionar los problemas de los políticos. Por lo tanto, oiga, ha habido unas elecciones, hay un gobierno, hay unos presupuestos, a diferencia de lo que está ocurriendo en muchos sitios. Dejen gobernar porque les ha tocado, porque la gente ha pedido que fueran ellos. Y dentro de 4 años volverá a haber unas elecciones. Si lo han hecho bien, repetirán. Y si lo han hecho mal, darán la oportunidad a que otros se pongan de acuerdo y hagan un gobierno alternativo. Pero déjense ya de enredar cada 2 meses, de presentar mociones de censura que saben que están condenadas al fracaso de antemano. De esa moción de censura le quería preguntar, presentada por Podemos, que todo el mundo sabía o se presumía que no iba a pasar nada, pero se presentó. ¿Por qué cree que lo hicieron? Bueno, pues yo creo que inicialmente ellos la han presentado porque creían que iba a gobernar, que iba a ganar en el Congreso, en las primarias del Partido Socialista, Susana Díaz, ¿no? Y era intentar poner al PSOE y arrinconarlo y verse ellos como única alternativa. No le salió bien y lo único que vimos los españoles un poco estupefactos es pues 1 día y medio perdido de un debate larguísimo, larguísimo y larguísimo. Un partido como el de Podemos, que me hace gracia, ¿no? Que el que dijo que iba a azotar a una periodista hasta que sangrase, o el que le propuso dejarle el despacho para que conociese mejor a los diputados de Podemos a una diputada del PP, pues ahora se ofendan y digan que el Partido Popular son unos machistas, ¿no? Cuando dicen que iba a afectar en la relación del portavoz y Irene Montero. Y digo, oiga, aquí quien ha hecho declaraciones machistas en estos 2 años han sido los de Podemos. No está todo a la misma altura, no todo es lo mismo, ¿no? Y al final hemos pasado allí 1 día y medio encerrados en el Congreso, que no ha valido para nada. En lo que ha valido únicamente es pues para despellejarse algunas de las intervenciones que había allí, pero desde luego nada constructivo y no ha venido a solucionar ningún problema que tenía España. ¿Qué opina de convocar un referéndum en Cataluña? Pues es una situación ilegal y por lo tanto es una convocatoria ilegal y no se puede permitir. Las cosas son así de claras, ¿no? La ley está para cumplirse. Y a mí aquellos que dicen, bueno, pero esto hay que dejarlo para... No, las cosas no funcionan así. La ley se cambia cuando hay una mayoría. Entonces, cuando la mayoría cree que hay que cambiarla para atender otra serie de circunstancias, se cambia. Pero no se cambia desde una minoría. Aquí no vale decir, no, es que como esto a mí no me gusta, me lo salto. Oiga, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Es que entonces nos podemos saltar todas las normas que a cada uno en nuestro interior nos parece que son injustas. Pues no, sobre Cataluña deciden todos los españoles, no deciden unos cuantos. En consecuencia, si finalmente se produce esa convocatoria, bueno, pues lógicamente el aparato del Estado tendrá que funcionar. Y el aparato del Estado es que la Fiscalía tendrá que abrir las denuncias correspondientes, en que el Tribunal de Cuentas ya ha advertido que irá contra los firmantes y responsabilidades contra el patrimonio personal de los firmantes. En fin, hay una serie de instrumentos en el Estado que se tendrán que poner en marcha y evitar lo que en toda España estamos mirando con cara de asombro, ¿no?
Para finalizar ya esta pregunta, y bueno, esto muchas veces se comenta, se dice en las próximas elecciones, que nos encontraremos de alcalde en Ferrol, se baraja su nombre, se habla de Rey Varela, parece que en la calle todo el mundo empieza a proponer gente. ¿Usted se ve como alcalde de Ferrol? No, yo no me veo como alcalde de Ferrol. Yo en el Partido Popular vamos a empezar el proceso para ir eligiendo candidatos a la vuelta del verano. Hay un órgano que es el comité electoral, que es el que determina quiénes son las personas más adecuadas, y lo que vamos a intentar hacer es intentar buscar en todos los ayuntamientos, no solo en Ferrol, pues la persona que creemos que puede tener mejores resultados porque, en fin, encarna mejor el sentir de la ciudad. Lo haremos en su momento y en el caso de Ferrol pues intentaremos acertar como en todos los demás, ¿no? Yo solo se lo preguntaba por eso, porque la ciudadanía ya habla, empieza a decir nombres, cada uno dice una cosa y aprovecha a la gente que viene a Espacio Abierto y que sale su nombre, pues preguntarle su opinión pues, y a ver lo que sucede. Ojalá que acertemos en todos los ayuntamientos y más en Ferrol, ¿no? Ojalá que la persona que pongamos pues sea pues, del agrado de la gran mayoría, que espero que sí. Diego Calvo, muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Y gracias a ustedes, ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en la propia página web www.tvferrol.es o a través del canal A la Carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.